bienvenidos a No Quiero Terapia, nuevamente un espacio donde abordamos diferentes temas, ¿verdad? Contamos nuestras vivencias, nos exponemos y para que ustedes también puedan compartir a través de las redes, mándenos sus comentarios, propongan temas. Y hoy tengo nuevamente de invitado especial a Gabriel, siempre me acompaña, me encanta. Obvio, mi creo yo. Y pues la verdad, ¿no? Emocionado de estar aquí compartiendo otra vez contigo por tercera vez en la semana. Y pues más allá de ya estar compartiendo, ya se volvió parte de nuestra rutina poder platicar de temas interesantes. Y porque tenemos temas interesantes, tenemos a alguien que nos va a acompañar. Santiago, ¿cómo estás? Buenas. Hola, soy Santiago, mucho gusto. Es un gusto estar acá y un gusto poder venirles a contar un poco mi experiencia con este tema y bueno, aquí estoy abierto a cualquier pregunta, cualquier duda que tengan y contarles un poco sobre mi vivencia con las adicciones. Súper, sí, porque el tema del día de hoy vamos a abordar acerca del tema de las adicciones, ¿verdad? Puede ser el tema del alcohol, el tema de las drogas, y me pareció súper interesante este tema porque, bueno, Santiago, te cuento, yo en clínica estoy teniendo pues un fuerte problema de que muchos chicos entre más o menos 16 a 22, 23 años me están llegando con mucho tema de adicciones. No sé si es algo, bueno, al menos yo me recuerdo que tal vez cuando estaba en diversificado, principios de la U, no era como tan visible, ¿verdad? O de repente pues era como un tema más oculto, pero ahorita sí se está presentando mucho este fenómeno, ¿verdad? Están llegando papás muy preocupados y yo no sé si es un tema como tú lo ves, ¿verdad? Pero si es ya una cuestión como más de moda o no sé, ¿verdad? Entonces de repente pues tú nos compartes, ¿verdad? ¿Cómo fue tu experiencia y cómo lo ves? Sí, yo les comparto un poquito mi experiencia. Creo que el problema ahora con la juventud es que tenemos acceso a muchas cosas. Tenemos acceso al alcohol, a las drogas y lo tenemos desde muy jóvenes. Se nos ha inculcado en muchos lugares que hay que aprender a tomar, que hay que aprender a manejar la bebida y creo que esa definición es incorrecta. Para contarles un poco sobre mi experiencia, em, la primera vez que yo tomé fue a los 14 años y fue este día que dijimos con mis amigos vamos a ir a tomar después de haber ganado un partido de fútbol. Y nos juntamos en la casa de un amigo normalmente. Yo probé el alcohol y en el momento que yo lo probé, dije, wow, esto es lo que necesito. Lo que necesito porque podía empezar a tener una conversación con alguna mujer, podía empezar a tener una conversación con mis amigos, podía hacer nuevos amigos y sentía que era como ese evasor social y ese lubricante social, por así decirlo, que me hacía entrar en la sociedad sin ninguna pena. Me quitaba todas esas penas y esas máscaras que yo tenía, según yo. Y bueno, así empezó la historia. Yo con mucho miedo de qué me iba a pasar. Y cuando lo probé, dije, esto es lo que necesito. Y esa noche las cosas siguieron. Y yo no sé, de un momento a otro, pues me pasé de tragos. Y, y esa fue mi primera experiencia con el alcohol y paré intoxicado en un hospital. Wow. A los Eh, 14 años. a los 14 años. Literalmente mi papá me fue a encontrar en un sitio baldío, un terreno baldío, porque las personas de la fiesta donde estábamos metidos, éramos más jóvenes y fuimos a una fiesta de personas más grandes, estaban asustadas porque miraron a un niño súper mal y dijeron saber en qué problemas nos podíamos meter y me encontró en un terreno baldío ¿Te fueron a dejar ahí? tirado, Wow. con la boca quemada porque como gracia me quemaron la boca y, y nada, y mi papá muy asustado porque yo ya tenía volteado los ojos. Llegué al hospital casi sin signos vitales y ahí prácticamente me revivieron. Wow. Wow. Esa fue mi primera experiencia y fue bastante feo ver a mis papás porque yo estaba en el intensivo, pero entraron muchas dudas a mi cabeza como seguro mezclé, seguro no comí bien, seguro no tomé un vaso de agua antes de cada trago. Ese tipo de cosas que uno escucha. Ujú. Y mucho miedo con el tema de las adicciones. Y esa fue la primera experiencia que yo tuve. Ok, y cuéntanos cómo pasas por esto, fue tu primera experiencia, pero continúas con el consumo, ¿verdad? Continúas con el consumo. ¿Cómo esta situación no te deja como, de cierto modo, asustado, como una advertencia de decir, bueno, ya no lo voy a hacer o voy a tener más cuidado? No, claro, me dejó asustado por unos cuantos meses,
Pero yo siento que lo que pasó realmente es que existía ese pensamiento en mí que me hacía creer que de plano fue porque era la primera vez. Entonces pasé un par de meses sin tomar y volví a hacerlo. Y las primeras veces no pasaba nada. Pero poco a poco me llegaron esos nunca que uno se jura que nunca le van a pasar Claro, claro. al estar bebiendo. Por ejemplo, no voy a vomitar, no me voy a pelear en una fiesta, no voy a ser infiel. Y, y era ese tipo de hombre que a las personas le da asco. Porque yo pensaba que era muy valiente por meterme con muchas mujeres, porque me peleaba en las fiestas. Y realmente lo único que pasaba es que al día siguiente yo me despertaba con un vacío en el corazón. Eh, no solo la cruda, sino que lo que más me dañaba realmente era, era ese vacío en el que yo no sabía qué hacer con mi vida o simplemente yo salía con ganas de pasarla bien y al día siguiente me sentía de lo peor. Peor. Ujú. Mira, y yo creo que al final uno de hombre crece con ese estereotipo de que entre más tomes o entre más aguantes, más hombre sos y más tenés la cercanía, acercarte, bueno, vale la redundancia, a mujeres, ¿verdad? Sin embargo, que cuando vas a esos lugares decís, primero, ¿a dónde voy? Segundo, ¿qué clase de personas o mujeres me voy a topar en este lugar? Y tercero, ¿cuál es mi fin, verdad? Porque mira, al final, como bien lo decís, tenías la valentía y ese manejo de tomar era como de tu lubricante para ingresar a cierto grupo social, ¿verdad? Sin embargo, te diste cuenta que al final, después de una cruda, venía la cruda moral, ¿verdad? De sentirte solo, sentirte por dónde voy en la vida. Y creo que parte de eso igual, yo tomé a los 15, 16 años y me pasó, no obviamente lo mismo, porque fueron otros 20 pesos, pero como joven, inexperto y con ganas, como le decía en programas anteriores, de comerte al mundo, decís, fue mi primera vez y tengo como reto hacerlo mejor. Y te das cuenta que al final caes en algo peor. Y más cuando no lo sabes manejar, creo que son temas bien complicados, como bien lo decías tú. El hecho de hasta cuándo tengo que dejar de tomar. ¿Cuál es o por qué tengo la necesidad de tomar? Partamos de ahí, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué tengo necesidad de tomar o hasta cuándo debo de tomar? Ujú. Entonces son temas bien complicados que tal vez hombres y mujeres nos vemos vulnerables al momento de accionar, pero más que todo también en tu caso, siendo tan joven, ¿cómo fue que, como bien lo dice Pau, con esta situación a los 14 años donde tuviste que ir al intensivo, no paró? Y creo que también vuelvo a este tema, uno de joven es tan necio que si es bueno, esto no me va a parar, yo soy inmortal, soy Superman, y es mentira. O Sí. sea, cuánta dificultad no te puede traer, ¿verdad? Claro, y hablábamos detrás de cámaras que, pues para que sepan, ¿verdad? Muchas veces nosotros confundimos en que soy un bebedor fuerte o lo hago socialmente, que tocábamos el tema de que sí es una enfermedad, que sepan que es una cuestión real, ¿verdad? ¿Cómo logras tú descubrir en ese momento que es algo con lo que tú estabas batallando y estabas lidiando y no era ya una cuestión como de, ay, porque quiero verme cool, ¿verdad? Y quiero socializar con mis amigos, sino descubrir y enterarte, o sea, soy una persona con adicciones. Creo que es un proceso y ese proceso va, va subiendo em, de problemas físicos o problemas ya en la cabeza y es una enfermedad progresiva, como pueden saber del alcoholismo. Empezamos con pequeñas cosas, vomitando, problemas en fiestas y, y fueron subiendo. Recuerdo muy bien a los 16 años, em, yo iba manejando un carro que mis papás me prestaron y iba camino a una fiesta, iba todo descontrolado, no llevaba ni un trago encima, pero ahí empezaron las pequeñas consecuencias, cambiaron de pequeñas consecuencias a grandes consecuencias. Eh, Atropellé a una persona camino a esa fiesta y, y yo pensé que la había matado. Gracias a Dios al día de hoy esa persona está bien, pero ahí empezaron esas consecuencias y yo no me daba cuenta que estaban relacionadas con el alcohol y lo que hacía era evadir más, evadir más, evadir más. Em, Siguieron pasando las cosas, salía a fiestas y era el hazme reír porque me quedaba dormido o porque solo daba vergüenza o ya mis amigos, cambié totalmente de grupo de amigos, ya no se querían juntar conmigo. Otra vez me pasó que me quedé dormido y me tomaron fotos desnudo porque me quedé dormido. Wow. Y Ujú, esas fotos se las pasaron entre todos y fue algo que me lastimó, algo que ujú. me rompió el corazón y que a mí ya no me quería, yo no quería salir Claro. porque
qué pena que alguien viera esas fotos, qué pena que alguien viera lo que me estaba sucediendo. Ujú. Bueno, y mira, ¿y qué edad actualmente tenés ahorita, Santi? Tengo 28 años. 28 años. Wow. Como le dice Pau, o sea, en el momento en el que te diste cuenta que tenías ya un serio problema, un problema totalmente grave, primero el darte cuenta, pero el aceptarlo. ¿Cómo fue este tema de aceptar que tenías un problema real? Creo que en mi caso, uno tiene la idea de que no puede controlar el alcohol porque ya sale a fiestas y empieza a pensar en maneras de beber controladamente. Maneras tipo voy a comer o las personas que no tienen problemas con el alcohol se pueden tomar una cerveza tranquilamente e irse. Yo no podía hacer eso. Yo llegaba a una fiesta, me trataba de servir el trago, primer trago, lo más fuerte que podía, tomármelo lo más rápido que pudiera y después ya servirme tragos y tragos para que el alcohol nunca se terminara y poder así ponerme más borracho. Claro. Em, y lo que a mí me hizo en realidad dejar de tomar fueron fondos, no tanto físicos, porque tuve muchos accidentes en carros, destrocé carros, me peleé en fiestas, me sacaron pistola por estar peleando también en fiestas. Y la sociedad de Guatemala, lastimosamente, uno se ve en muchos de esos problemas en las discotecas. Y hubieron dos fondos que me hicieron llegar, em, que me marcaron la vida. Uno fue, yo estaba saliendo con una mujer y al principio era una relación linda, una relación en la que yo decía, con ella me voy a casar. Era bastante niño y no tenía una idea de lo que era el amor en sí. Y, y a causa de malas decisiones ella quedó embarazada. Ella quedó embarazada y nos empezamos a pelear, más cuando estaba embarazada, empezamos a salir y por circunstancias de la vida pues perdió al hijo. Y ahí me marcó muchísimo. Yo decía, ¿por qué me pasan estas cosas a mí? Y empecé a tomar más. Mi mamá pues se dio cuenta de este problema, me sacó de la casa. Y, y yo en ese momento era un bueno para nada, para serles honesto. No sabía trabajar, no sabía hacer nada, tuve que aprender todo de nuevo. Y cuando ya aprendí, tenía un trabajo, pues empecé a tomar más todavía porque ya tenía más acceso. Dije nunca probar las drogas, me lo juré, me lo prometí, las empecé a probar. Em, ya mis amistades eran totalmente diferentes. Y, y después de un tiempo mi mamá le dio más miedo que estuvieras lejos de ella porque enfermamos a la familia también. Y entonces me regresó a la casa. Y yo con esta persona con la que perdí el hijo, pues terminamos la relación porque era una relación bastante enfermiza, fuimos infieles y nos tratamos mal, pero nunca, yo nunca le hice nada físicamente a ella, nunca le pegué ni nada porque eso era de cobardes. Y siempre tuve ese pensamiento, ¿verdad? Y esos valores que me inculcaron en casa. Y llegó ese último día que consumí y estaba mi hermana en mi casa con mi mamá, mi papá me fue a traer a una discoteca en la que me estaban amenazando de muerte por estar peleando. En el carro yo le pegué a mi papá, llegué a mi casa y me peleé con mi hermano grande porque él tuvo que llegar a mi casa para calmarme. Y me pasó lo que yo nunca juré hacer. Le, le pegué a mi hermana y le pegué a mi mamá. Eh, Mi hermana sacaba sangre de la nariz y ese día yo toqué fondo. Yo dije, yo no quiero vivir, yo no puedo seguir. Mi familia estaba esperando solo esa llamada que dijeran que me había muerto en un accidente o algo así había pasado. Y tenía un novio aquí y no sabía qué hacer con mi vida, estaba perdido, tenía 22 años. Ya no miraba la luz al final del túnel. Y es en ese momento busqué ayuda en un grupo de recuperación. Y, y de ahí pues yo pensé que ya no iba a salir adelante y ahí fue donde empezó mi camino de la sobriedad. Wow. Impactante realmente porque uno joven se pone en tu lugar y dice que realmente, como te decía, es uno Superman para aguantar todo, ¿verdad? Pero sin embargo, perdón, como lo contás, el hecho de tocar fondo dos veces de esta manera, creo que son bastante fuertes, aún más de lo que pudiste haber vivido a los 14 años, ¿no? Porque ya tenías un poco más de madurez, ya tenías un poco más de sobriedad en cuanto a la magnitud de tus consecuencias. Y primero agradezco que tengas
la confianza de contarnos esto, no solo a nosotros, sino para todos los que te ven en este momento y que probablemente se encuentren en una situación bastante similar. Bueno, decidiste entonces meterte a un grupo para poder Recuperarse. recuperarte. ¿Cómo fue este proceso? Porque al final también mucha gente a veces tacha ir al psicólogo es de locos, buscar ayuda es de gente que está zafada de la cabeza. No, 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 sino que simplemente si buscas ayuda creo que es totalmente sano, al contrario, es buenísimo hacerlo. ¿Cómo fue este proceso de recuperación en cuanto a asistir al grupo? Contame. Em, Al principio con mucho miedo, porque a uno le da bastante pena lo que vaya a pensar la sociedad. Pero para mí pena era lo que yo hice en consumo. Entonces, pues al principio me contaron que era una enfermedad, fui entendiendo un poco más, em, con mucho miedo, porque en Guatemala todo gira alrededor del alcohol, lastimosamente. Tenemos una sociedad bastante alcohólica, una sociedad que va a la universidad y sale de la universidad y quieren tomar, hay una fiesta, quieren tomar, un partido, tomar, boda, tomar. No, no, no pensamos al ser jóvenes y estar en la adolescencia que hay otras actividades que no involucren fiesta o tomar. Entonces tenía mucho miedo. Y poco a poco fui descubriendo nuevas actividades. Uno puede escalar volcanes, ir al boliche, cualquiera de ese tipo de actividades. Y fui trabajando en mí. Entendí que el alcoholismo y la drogadicción y todas estas adicciones son la punta del iceberg. Y tengo una serie de, de defectos, por así decirlo, o miedos o cosas por trabajar que están abajo, abajo del agua, y, y que, y que muchas veces nunca trabajé. Son cosas que puedo venir arraigando desde pequeño. eh, y creo que estos grupos de recuperación van bastante de la mano con la psicología, y, y entendí que no es no ser vulnerable y empezar a trabajar en mí no me hace un perdedor, me hace un ganador, porque ahora tengo nuevas herramientas para afrontar mi vida, y, y no tengo que evadir con el alcohol, con las drogas, con cualquier cosa, sino que ahora puedo afrontar los problemas, porque la vida te va a seguir trayendo problemas y los puedo afrontar de una mejor manera. Ujú. Puedo aceptarme tal y como soy, puedo aceptar lo que hice en el pasado y no estar avergonzado, porque simplemente si yo no hubiera tocado esos fondos, yo no hubiera tenido esas experiencias, no estaría donde estoy hoy. Em, es bastante fácil eso de la recaída también. Hasta hoy llevo 6 años sobrio, limpio de todo, no he recaído nunca, pero son pocas las personas que se quedan limpias para toda la vida, es el 3%. Y, ¿Y cómo me mantengo limpio yo? Trabajando día a día, dando lo mejor de mí. Y eso fue lo que a mí me han ido enseñando. Claro, y tú en algún momento detrás de cámaras también nos compartías que esto de ir a estos grupos de recuperación e ir con tu terapeuta, ¿verdad? Van de la mano. Y también me contabas sobre cómo ayudas a los demás, ¿verdad? Entonces, para que los que nos ven en casa, pues también sepan que pueden acudir a alguien, ¿verdad? Entonces, en el programa estaremos colocando tus redes, ¿verdad? Si alguien en casita, pues, se quiere contactar contigo, ¿verdad? Tú estás, también haces este labor de apoyar e ir a compartir tus vivencias con las personas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es eso? ¿Cómo compartes tu vivencia? ¿Cómo ayudas a los demás, ¿verdad? ¿Y cómo te sientes al hacer eso? Creo que lo que más me ayuda a mí es ser vulnerable, contar mi historia. ¿Y cómo me ayuda eso? Porque puedo plantar la semillita en alguna persona. Eso es para mí lo más importante. ¿Por qué? Porque eso me suma a mí. Me suma. Creo que dando es como recibimos. Y entonces voy a universidades a dar charlas, a contar mi historia, em, a colegios también. He contado mi historia en diferentes lugares, y, y eso lo hago con tal de que alguien sepa que hay una luz al final del túnel, Claro, que hay otra vida afuera de las drogas y el alcohol, del juego, de lo que sea, porque hay adicciones de todo. claro. Y, y que me pueden hablar en cualquier momento, y yo estaré dispuesto a ayudarlos, porque esta enfermedad no reconoce ni religión, ni sexo, ni nada. Nos juzga a Total. todas por igual, y, y el problema es que no estamos informados. Tenemos muy mala información, y, y nos da mucho miedo a lo que piense la sociedad.
Ujú. Entonces, el informarnos, el saber que podemos ser jóvenes y vivir sobrios, que podemos ser jóvenes y vivir alegres, que no necesitamos máscaras o ese lubricante social para platicarle a alguien, para ser amigos. Ese tipo de cosas son las que yo he aprendido y me gusta transmitir. Entonces, a mí me pueden escribir en cualquier red social y voy a estar para lo que necesiten, porque Buenísimo. eso me suma mucho a mí. Buenísimo, y no, y sabes qué, o sea, yo creo que al final uno de joven, ahora en estos tiempos es cuando más necesitas reforzar esa seguridad de que puedes hablar con alguien que ya ha tenido esas experiencias. No es lo mismo de decirle a un consumidor nato de drogas o alcohol que te diga, mira, no dejes de tomar. ¿Cómo te va a decir eso alguien? Es doble moral. Y sabes qué, de verdad es un agradecimiento como de mi parte para contigo mismo, para contigo, porque esta labor social que tú haces bajo tu experiencia es algo increíble que muy pocas personas se atreven a hacer. Porque, por ejemplo, hablamos de temas de sexualidad, temas, por ejemplo, no sé, de muchos temas hoy en la juventud que son hasta incluso todavía tabú, que cuesta hablarlos. Y que con la tecnología muchos niños se van perdiendo en esa desinformación entre lo que miro, escucho, pruebo o no pruebo. Y la verdad es que es bastante gratificante escuchar tu historia de vida, más allá como decís tú, de tocar fondo, cómo lo superaste. Y eso al final es lo que te hace a ti un triunfador en la vida, porque superaste una gran batalla de las que todavía no hace falta, ¿verdad? Ese es un pequeño aporte de lo que tú haces, o muy poco o mucho. Dice una frase, las palabras y las ideas pueden cambiar al mundo por completo, y lo que tú haces es totalmente increíble, ¿verdad? Ajá, y que lo tengan en mente, porque nos contabas que ya llevas 6 años sobrio, ¿verdad? Y que esto no es, bueno, ya salí y sigamos para adelante, es un trabajo que tienes que hacer todos los días. Entonces, digamos, para aquella persona que está en casa y que está pasando por un problema así, ¿verdad? Y que sepan que es un trabajo que van a tener que hacer día a día para el resto de su vida, y no solo con este tema, o sea, en general nosotros como personas debemos de trabajar en nosotros todos los días. ¿Qué son esas pequeñas acciones que tú haces todos los días que te ayudan a mantenerte sobrio, que te ayudan a mantenerte enfocado? Em, Primero que todo, saber que no tengo el control de mi día. Entonces, al principio de mi día, entrego mi día, ya sea a cualquier cosa, al universo, a alguna persona que sea que yo le tenga mucha admiración. Entonces, entrego mi día, em, trato de vivir mi día al máximo. ¿Cómo lo vivo al máximo? No, muchos piensan que si vivo el día a día voy a hacer todo lo peor, voy a beber, voy a drogarme, y no es así. Cuando trato de vivir mi día al máximo es decir que al final de mi día quiero terminar sabiendo que di lo mejor de mí. Que si yo termino mi vida ese día, no voy a tener ni cola que me machuquen, ni voy a decir me arrepiento de algo o no le pedí perdón a alguien. Aceptar mis errores. Ahora cada vez que cometo un error, pues trato de prácticamente pedirle perdón a las personas, limpiar mi lado de la banqueta, por así decirlo, y, y hacer un inventario de mi día al final y decir, bueno, hice ciertas cosas, cómo puedo mejorar, y tener un contacto consciente con las personas que están junto a mí, y, y si yo tengo una relación con Dios o lo que sea, pues tener un contacto consciente también. Eh, Porque aprendí que no tengo que creer en un Dios para poder estar así, eh, pero sí tener una relación conmigo mismo espiritual en la que me respete a mí mismo. Ujú. Y, y creo que el ser vulnerable nos da mucho miedo. El contar nuestras historias nos da mucho miedo. Hablar de sexualidad, hablar de adicciones, nos da miedo porque es un tabú para la sociedad. Eh, el cáncer es una enfermedad, el alcoholismo también es una enfermedad, Claro. pero es una enfermedad de la que desconocemos, por la cual vamos a juzgar mucho a las personas que lo hacen. Pero Claro. hoy que yo ya sé que tengo la enfermedad, soy responsable de ella. No soy Claro. culpable por tenerla, pero soy responsable de mantenerme en sobriedad por lo que yo puedo hacer al momento de tomarme una copa y perder el control. Ujú. Totalmente, y sabes que como bien lo planteabas, vivimos en una sociedad guatemalteca en donde casi el 50%, si no es que más, de las actividades se rodean al alcoholismo. Veamos cuántas actividades, por ejemplo, festivales de música, mayor, mayor parte de lo traen empresas, industrias del alcoholismo, ¿verdad? Y te Ujú. inducen a hacerlo, ¿verdad?
pero bueno, increíble historia de vida. Yo estoy totalmente agradecido por ese espacio y tiempo, porque la verdad en No Quiero Terapia no solo se trata de que la gente allá en casa se sienta identificada, sino que al final aquí nosotros también aprender de todos, ¿verdad? Claro, y este dato estadístico que nos dabas, que únicamente el 3% de las personas se recuperan, eso es muy poco, Muy poco. ¿verdad? Es muy poco y hoy pues tenemos en el programa a alguien que sí lo sobrevivió, ¿verdad? Pues que como dices, eres un guerrero, ¿verdad? Hoy en día te podemos ver fuerte, ¿verdad? 6 años de estar sobrio, creo que es un ejemplo para muchos, ¿verdad? Y tú puedes formar parte de ese 3% también si nos estás viendo Y que suba el 3%. y que Sí. suba, ¿verdad? Y que escuches qué le ayudó a Santiago a salir, ¿verdad? Busca a alguien, ¿verdad? Busca ese apoyo, refúgiate en grupos, refúgiate en un terapeuta y también personas como contigo, ¿verdad? Que hacen ese labor todos los días. Así que, pues déjanos saber tus redes sociales, ¿verdad? Y cómo te pueden contactar. Sí, claro que sí. En Instagram salgo como Santi Sánchez C. Y en Facebook como Santi Sánchez C también. Ujú. Entonces me pueden hablar por cualquiera de las dos redes sociales y yo estoy dispuesto a ayudarlos. La verdad, para mí es un honor estar acá. No hay, no hay miedo de nada. No tienen que tener miedo de recuperarse, de dejar de beber. No tienen que tener miedo de ir a la terapeuta porque son las mejores experiencias de la vida, aprenderse a conocer y no tenerle miedo a esas enfermedades. Así que les agradezco muchísimo por darme este espacio, porque para mí es un honor poder ayudar a alguien por medio de mi experiencia. Súper, así que les dejamos las redes sociales de Santi ahí en pantalla para que ustedes lo puedan seguir, si necesitan ese apoyo pues lo puedan buscar, ¿verdad? Lo hace desde la bondad de su corazón y para ustedes en casita pues que les pueda apoyar en esta parte, ¿verdad? Te agradecemos mucho por estar acá nuevamente en No Quiero Terapia, Gabriel, gracias. Gabriel. Gabriel. No, a ustedes, porque Gabriel. como ya lo expresaba, pues al final es gratificante escuchar a alguien que sale adelante a pesar de las circunstancias. Y así como es tu vida, puede ser la de miles más, Sí. no solo en Guatemala, sino que alrededor del mundo. Y pues Y todo bueno, tipo de adicción. todo tipo de adicción, a la pornografía, Al a las juego. drogas, a los juegos y a infinidad. O sea, al final es buscar ayuda, es lo más importante. Así que gracias, Pau, por un día más, me la pasé increíble. Súper, así que los esperamos en la próxima en No Quiero Terapia. Traemos temas muy interesantes, participen, comenten qué quisieran que platicáramos, ¿verdad? Y así también invitar a personas que nos puedan acompañar y contar sus vivencias. Un abrazote y los esperamos en la próxima. Gracias. Chao.